y bienvenidos a Sin Formato, el podcast donde exploraremos los rincones más oscuros de la noche. Aquí les hablaré de casos de crimen real, parapsicología, criptozoología y los eventos históricos más oscuros. Así que ponte cómodo y prepárate para dejar atrás todo lo que querías saber y adentrarte conmigo en un mundo sin formato. Y hoy les traigo una edición en solitario, pero un caso muy interesante, que es de estos casos llamados school shootings, así se les conoce, que no es más que pues un tiroteo en una escuela perpetrado mayormente por miembros de la misma escuela. Pero este caso, si bien no fue el primero, tampoco el que dejó más víctimas, creo que sí fue el más mediático de sus tiempos, ya que ocurrió en unas fechas en las que se estaban popularizando el uso de teléfonos celulares y se tiene registro de un montón de llamadas, de incluso por ahí de uno de los padres de los tiradores. Y pues bueno, antes de comenzar, quiero recordarles que todas las opiniones, expresadas en este podcast son de carácter personal y deben ser tomadas con discreción. Y pues como siempre los invito a hacer su propia investigación, ver todos los documentales, leer los libros, para que se lleven una idea más completa, ¿ok? Por ahora les voy a hablar del caso de la masacre de Columbine. Que pues bueno, ¿qué pasó aquí? Lo que pasó fue que durante este tiroteo, dos estudiantes llamados Eric Harris y Dylan Klebold dispararon contra alumnos y maestros de la escuela y dejaron un saldo de 12 estudiantes muertos y un maestro, y terminó todo con el posterior suicidio de los dos tiradores. En este tiroteo, ahorita más al rato les voy a platicar exactamente cómo fueron los sucesos de los eventos, pero pues primero creo que es importante hablar un poquito de la vida de los tiradores, ¿no? De Eric y de Dylan, de conocer un poquito cómo llegaron a cometer pues este acto tan desagradable y tan pues malo, ¿no? Primero que todo, cuando yo escuché de este caso, estaba chiquito, tenía por ahí de 10 años, lo pasaron en la escuela porque, como les digo, fue muy mediático. Se hablaba de que eran los buleados que se estaban vengando de sus acosadores, ¿no? Y también, cosa que es falsa, ahorita les voy a platicar, pero también se habló por ahí de satanismo, porque estos dos chavitos pues jugaban videojuegos, en específico jugaban Doom, que es un videojuego por ahí un poquito sangriento, pero pues no tiene nada que ver. Y ya si nos ponemos más conspiranoicos, se habla por ahí de que tuvo, ¿cómo se dice? Estuvo involucrado el proyecto del MK Ultra, que fue ya les hablamos en un capítulo pasado, pero se habla de que eran ¿cómo se les llama? Asesinos programados, y que pues así ocurrió la masacre. O sea, si se fijan, hay tantos teorías de por qué ocurrió, básicamente porque no se tiene idea en concreto de por qué pasó. Y bueno, ahorita les voy a platicar un poquito más, pero no eran los buleados de su clase, de su escuela, eran alumnos bastante promedios. Por ahí Eric tenía un problema con depresión, me parece, le daban algún medicamento, no me acuerdo el nombre, y esto se sabe porque se encontró en la posterior autopsia del cuerpo que todavía tenía este medicamento en su cuerpo, pero no era nada grave. También Dylan, él era un estudiante bastante promedio, no era nada promedio, era un alumno muy inteligente, estaba en una clase de avanzados y pues era muy bueno en matemáticas, era un chico bastante amoroso. Ahora sí que a los papás de Dylan realmente les sorprendió mucho darse cuenta de lo que había hecho su hijo. Caso opuesto
el papá de Harris, que ahí les comentaba que hubo una llamada, fue él el que llamó. Él fue el que inmediatamente se dio cuenta que su hijo era el que estaba participando en este tiroteo. Entonces, realmente no eran buleados, eran alumnos promedio, bueno, excepto Dylan, que era bastante inteligente, pero eran promedio en un aspecto de bullying, ¿no? No les hacían un bullying exagerado, no estaban todo el tiempo hostigándolos ni nada parecido. Eran más que todo pues odio que tenían contra todos y tuvieron el acceso a estas armas y pues la forma de desquitarse con ellos, que es muy tonta, muy de adolescente. En esa época de la vida pues todos tenemos las hormonas a tope y estamos ahí odiando todo, y pues fue una combinación, una tormenta perfecta de circunstancias horribles que pues culminó en este tiroteo, ¿no? Bueno, ¿cómo ocurrió el tiroteo? Primero que todo, cabe mencionar que fue un tiroteo fallido, ¿ok? Lo que ellos tenían contemplado era una cantidad sumamente más grande de víctimas, ya que el plan original era plantar bombas en los pilares de la escuela, que se derrumbara la escuela y ellos estar parados en las salidas para estar pues ahí disparando a la gente que estuviera tratando de huir. Sí se colocaron las bombas, pero lo cierto es que la construcción de estas bombas la sacaron de un libro que se llama The Book of Anarchy, creo que es el nombre, que básicamente te da pues los pasos para construir tus propias bombas y hacer este tipo de cosas. Obviamente pues lo hicieron mal. Eran 2 alumnos promedio, bueno, les digo, 2 alumnos normales en cuanto a este tipo de cosas, y como nos pasaría a cualquiera que intenta armar una bomba de cero, pues no les resultó, por suerte. Entonces ellos procedieron al plan B. La hora en la que pasó fue por ahí de las 11 de la mañana y ocurrió por una razón. Era en los descansos en los que más había gente en el comedor. Entonces cuando se dan cuenta que las bombas no detonan, ellos deciden, como les digo, pasar al plan B. ¿Cuál era el plan B? El plan B básicamente era ir y disparar y matar todo lo que pudieran. Entonces lo que hicieron fue dirigirse primero a esta zona común al comedor, y disparar ahí a diestra y siniestra. Por ahí hubo unos cuantos muertos. Ahorita les voy a dar los nombres de todas las víctimas. Y posteriormente pasaron a lo que fue la biblioteca y ahí siguieron disparando. El tiroteo duró alrededor de 1 hora, en lo que ocurrió, en 1 hora. Y en esa hora pues los tiradores anduvieron por ahí paseando por lo que son las instalaciones de la escuela y estuvieron ahí disparando y tratando de hacer el mayor daño posible. Cabe mencionar que la policía tampoco actuó de la mejor manera, ¿ok? Para empezar, no se sabía bien qué estaba pasando en su momento. No se tenía una idea muy clara de cuántos tiradores eran, por qué lo estaban haciendo. En su momento se habló de 4 tiradores, ya que primero ellos entraron con unas gabardinas acá estilo Matrix y posteriormente se las quitaron, entonces pensaron que eran 4 tiradores. También un conserje se escondió en el techo y estaba acostado, por lo que se pensó que había otro tirador con un francotirador. Y pues les digo, no se sabía a ciencia cierta qué era lo que estaba pasando. Entonces pues así fue más o menos lo que pasó. Después de que ya se sintieron desahogados, que ya pues acabaron con las personas que tenían que acabar. Hay videos donde andan por ahí nada más rondando, disparando a las paredes. Y por ahí incluso vi el video del deceso final de ellos dos, ¿no? Que cuentan 1, 2, 3 y se disparan. Uno con una escopeta y el otro con una arma semiautomática, pues en la cabeza, que tardó un poquito más en morir.
Aquí les traigo el listado de las personas que me parece que es lo que más se debe de recordar en este tiroteo. O sea, se habla mucho de los tiradores que eran buleados, que se estaban vengando, pero lo cierto es que acabaron con vidas bastante jóvenes, que probablemente ahorita estarían ellos cuidando a sus hijos, estarían pues formando sus familias, y pues estos dos tontos les quitaron la oportunidad de hacerlo. Ok, aquí les voy a pasar un listado de lo que fueron las víctimas. Cassie Bernal, que tenía 17 años. Steve Conroe, de 14 años de edad, tan jovencito. Cody DePotter, de 17 años. Kelly Fleming, de 16 años. Matthew Kitcher, de 16. Daniel Mauser, de 15. Daniel Robrock, de 15 años también. Rachel Scott, de 17. Isaiah Schultz, de 18. John Tomlin, de 16. Lauren Townsend, de 18 años. Kelly Vázquez, de 16. Y finalmente Dave Sanders, de 47 años, que fue el profesor que les comento aquí, que pues falleció, ¿no? Ahora, ¿por qué se escogió esta fecha? No sé si ya les mencioné, tal vez se me pasó, estoy un poquito nervioso porque pues es mi primera edición en solitario, pero este tiroteo ocurrió el 19 de abril de 1999. Perdón, el 20 de abril, un 420, un 420 para los conocedores de ellos, ustedes ya saben qué. Mucha gente piensa que lo hicieron conmemorando el nacimiento de Hitler, que también fue un 4 de abril. Pero lo cierto es que hay otra historia un poquito más compleja detrás de esta fecha. El 19 de abril, me parece que de 1993, ahorita les confirmo, ocurrió una cosa que se le llamó el asedio a Waco, que básicamente fue un asedio que el FBI hizo contra una comunidad que se les llamaba los Davidianos de la Rama. Y sí, fue el 19 de abril de 1993. Fue la fecha en la que culminó este asedio, que duró 51 días. También, obviamente lo hacen conmemorando esta fecha, pero, a ver, permítanme un poquito. Después, 2 años después del asedio a Waco, el 19 de abril de 1995, me parece. Sí, el 19 de abril de 1995 ocurre como venganza a lo que les acabo de contar del asedio a Waco. Ocurre el atentado en Oklahoma City, que básicamente fue un atentado terrorista antes del evento del 11 de septiembre. Fue el evento terrorista que más muertos dejó. Se habla alrededor de 191 víctimas. Bueno, aquí me dice 168. Pero fue una explosión muy muy grande que dejó dañados muchos edificios. Y pues hubo esta cantidad de víctimas, ¿no? Entonces ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con un school shooting en Columbine? Bueno, ya les comenté lo que ellos querían hacer. Básicamente ellos juraban que se estaban vengando de sus violentadores, de la gente que los molestaba en la escuela. Y pues básicamente Eric, que era el que controlaba más aquí las cosas, porque había una idiosincrasia muy interesante entre los dos tiradores, ¿ok? Eric era el principal, el que tenía el odio, el que quería hacer daño, y Dylan era más como un seguidor. Era el que siempre le hacía segunda a Eric, y se habla por ahí de que hubo una retroalimentación entre los dos. De hecho, por ahí vi en un documental, me parece, o en un libro, que comentó alguna doctora que si ellos dos no hubieran estado juntos, no se hubiera llevado a cabo esta masacre.
porque los dos por sí solos no lo hubieran hecho. Al estar juntos, sus personalidades lo que hicieron fue retroalimentarse y fue ir alimentando pues el odio que tenían por todas las personas. Ok, una vez dicho esto, también cabe mencionar que Eric era un egocéntrico de primera y lo que él quería hacer era antes de morir volverse famoso. Entonces, ¿de qué manera podía él volverse famoso? Pues bueno, él quería superar las víctimas del atentado de Oklahoma. Como ya les mencioné, ellos tenían planeado una cantidad mayor de víctimas, pero como les comento, por suerte eran dos adolescentes idiotas que no lograron su cometido. Entonces se habla de que ellos tenían planeado, y si todas las bombas hubieran explotado como tenían que explotar, y si ellos hubieran usado todas las armas como querían hacerlo, porque incluso convirtieron sus coches en coches bomba, para que el plan era así como se los conté. Explotaban las bombas, se moría ahí un montón de gente, después ellos disparaban a todas las personas, se suicidaban y posteriormente cuando la gente se acercara a ver iban a explotar los dos coches de ellos y iban a matar a todos los mirones que estuvieran por ahí. Por suerte no pasó así. Desafortunadamente sí hubo víctimas, que fueron estas personas que les acabo de mencionar. Pero pues fue mucho menos dañino, vaya, de lo que pudo haber sido. Entonces, ¿qué les iba contando? Sí, lo de las fechas. Pues Eric básicamente quería superar estas fechas, pero como se estarán dando cuenta no coincide, porque lo que yo les conté el 19 de abril de 1993, que fue el asedio cuando terminó, el asedio a Waco, pues fue un 19 de abril. El atentado al edificio de Oklahoma City fue también un 19 de abril y esta masacre ocurrió un 20. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Básicamente que la persona que era mayor de edad que les conseguía las armas les iba a conseguir las municiones, pero hubo por ahí unos contratiempos y se tuvo que retrasar un día más. Es por eso que la masacre ocurrió el 20 de abril y no el 19 como ellos tenían planeado. Entonces, pues ese es el secreto detrás de las fechas, que mucha gente habla ahí de que estaban conmemorando el nacimiento de Hitler, que fue un 20 de abril. Pero lo cierto es que no. Ocurrió esto como les comento. Y pues ya. Ahora, para platicar lo que les estoy platicando, me aventé por ahí unos libros. Hay un libro de la mamá de Dylan. Hay un libro de uno de los mejores amigos que se llamaba Brooks Brown, si no me equivoco. Hay un libro de un psicólogo que se llama Niños que matan, o ¿Por qué los niños matan?, algo así. Hay como 4 o 5 libros. También hay muchas canciones. Pero en especial yo les voy a hablar de dos cosas, ¿ok? Una es el documental que se llama Bowling for Columbine, que está buenísimo. No me acuerdo quién lo dirige, más al rato se los digo. Y otra que es una película que se llama Elephant, que básicamente es una recreación un poco más, digámosle, novelizada de lo que fueron los eventos. Pero primero vamos a hablarles del documental. El documental está buenísimo, lo dirige Michael Moore, ya me acordé. Y empieza con él yendo a abrir una cuenta de ahorros en un banco. ¿Y qué tiene esto de especial? Bueno, que el banco, al abrir, según como tú abras la cuenta, ellos te daban un arma, ¿ok? Un rifle. Según el tipo de cuenta que abrieras, te daban un rifle más o menos potente. Después, conforme va avanzando, él va a una peluquería donde pueden comprar las municiones mientras te cortan el cabello. Entonces, ¿por qué Michael Moore hace esto? Bueno, básicamente para enfatizar lo fácil que es en Estados Unidos conseguir armas, que yo creo que es el principal
causa de este tipo de, pues, de eventos, ¿no? Que hoy en día siguen pasando. Ahorita, pues, nosotros en la comunidad latinoamericana nos burlamos mucho de esto, pero la verdad es que ya nos ocurrió uno aquí, que pues también fue muy, muy desafortunado. Entonces, el documental básicamente habla, bueno, no, es que no es nada básico, está muy, muy complejo y está muy, muy bien hecho. Si tienen la oportunidad, perdón, de verlo, aviéntenselo. Yo lo encontré en YouTube, está en inglés, pero tiene subtítulos, entonces no hay problema. Es muy, muy bueno. Entrevistan por ahí a Marilyn Manson, entrevistan a uno de los presuntos cómplices en el atentado de Oklahoma que les comenté hace rato. Entrevista a ex estudiantes, ex alumnos que eran compañeros de estos dos muchachos. El documental está muy, muy bueno. Por favor, si tienen chance de verlo, si les interesa esto, está buenísimo, no se van a arrepentir. La película Elephant sí fue un poquito más difícil de ver porque tiene unos planos, secuencias ahí larguísimos de gente caminando. Que cómo batallé. De hecho, les confieso que la tuve que ver con la velocidad en 1.25 porque sí está bastante lento. Pero, ¿qué tiene de interesante esta película? Bueno, ellos dos, Eric y Dylan, eran bastante homofóbicos, ¿ok? Entonces odiaban mucho a las personas homosexuales. Y en esta película los retratan como si fueran una pareja homosexual. Entonces se me hace una cachetada con guante blanco muy bonita por parte del director, hacerlos ver como lo que más odiaron. Entonces por eso me gustó bastante la película, también está muy buena, te pone muy muy tenso. Y la verdad es que es muy disfrutable. Fuera de eso, de los planos secuencias muy muy largos, es muy buena película. Y pues bueno, básicamente eso es lo que les traigo por el día de hoy. Quiero terminar con las conclusiones. Que a mi parecer todo esto es un reflejo de la sociedad donde ocurre, ¿no? Una sociedad tan armada, tan violenta, que si ponemos atención un poquito a cómo es en Estados Unidos la sociedad o la educación o cómo pasan ahí las cosas, lo cierto es que todo se basa, los medios, se basan en miedo y consumismo. Entonces te dicen ahí que tengas cuidado de tus vecinos, que le tengas miedo a la gente, y al mismo tiempo te dicen que te armes, que te protejas a los tuyos, pero con armas, ¿no? Entonces te plantan este miedo y después te dicen que compres armas para ir a proteger a los tuyos y este tipo de cosas, ¿no? Lo cierto es que mientras más se tiene acceso a armas, más fácil es que ocurran este tipo de cosas. Que pues vemos que es muy muy frecuente en Estados Unidos. Y lejos de controlar lo que es el acceso a armas, están buscando ahí contramedidas que chingao. He visto por ahí que les venden a los niños mochilas recubiertas con Kevlar, que es este material que usan para los antibalas. He visto que les dan armas a los maestros y que les están enseñando cómo disparar, y por ahí tienen sus protocolos para cuando hay un school shooting. Se me hace que se están yendo por otro lado. Ahora sí que están arreglando el desperfecto con un alambre. Lo que yo pienso que debería hacer es tener un control más estricto de las armas, ponerle más atención a los estudiantes, ver qué es lo que están pasando, porque no sé si les conté, probablemente no, ahí disculparán, estoy todavía un poquito por ahí nervioso, pero la realidad es que estos dos jóvenes no dejaron pistas, dejaron un manual de lo que iban a hacer antes de hacerlo. Tenían un blog en internet donde básicamente ellos estaban diciendo todo lo que iban a hacer, cómo lo iban a hacer, a quién iban a hacer. Ellos hacían unas no sé cómo decirle, maldades, que ellos les llamaban misiones, que era ir y molestar pues en las casas de la gente que ellos odiaban, aventando pues la clásica, ¿no? Como si fuera Halloween, aventando huevo, aventando papel de baño y haciendo todo este tipo de cosas tontas. Entonces
habla mucho de la mentalidad de ellos, pero si alguien les hubiera puesto un poquito de atención y hubieran visto por ahí todas estas cosas que estaban haciendo, muy probablemente se hubiera podido haber evitado. Lo cierto es que no hubo atención ni por parte de los padres, ni de los maestros, ni de nadie, y pues todo culminó en esto de la manera pues que no debió haber culminado. Entonces, pues bueno, esto va a ser todo por el día de hoy. Como podrán notar, es un poquito más corto, pero lo hago con mucho cariño. Espero que les guste, que le den like, que compartan todas esas cosas que a ustedes les gusta hacer. Y pues nos vemos en la próxima semana en otro capítulo de Sin Formato. Yo soy Esaú Martínez, los quiero mucho y cuídense. Bye bye.